Bienvenida, estimada alumna. Es un gusto poderla saludar por medio de esta sesión, la segunda para que podamos retroalimentar ya y culminar con la actividad final que se tiene en actividades y poder subsanar sus dudas. Le comentaba ese ratito, al igual que todos los compañeros, dentro de las actividades está el apartado de foro. Hasta ahorita solo tengo pequeñas visitas de algunos de sus compañeros, pero no tengo el comentario. Por cada unidad vamos a realizar un comentario. Recuerden que dentro de la planeación, eso es parte de las actividades, ¿sí? Aparte de la actividad final para que puedan complementar su porcentaje y no tengan algún detalle. Vamos a ir de lleno con nuestra unidad 3, pero es importante que reflexionemos un poco de todas las unidades. La teoría del derecho, ¿para qué nos va a servir? La teoría del derecho es estudiar los fundamentos elementales para la aplicación del derecho, para que en el futuro nosotros como profesionistas podamos aplicar el derecho. ¿Según qué? Según el conocimiento y según la norma jurídica, y para ello incluye también el tiempo y el espacio. El conocimiento epistemológico o la genosiología se conoce como el conocimiento que se adquiere, pero del estudio del derecho. El epistemológico es el que vamos adquiriendo, pero educativamente, culturalmente. Ejemplo, el conocimiento empírico, a diferencia del epistemológico, el empirismo nos da, pero la experiencia. Y el epistemológico, la epistemología nos da la ciencia, la veracidad. Ejemplo, conocemos el proceso legislativo gracias a un conocimiento epistemológico. Todos los abogados sabemos que son 6 etapas. La función de la teoría del conocimiento jurídico es importante y vital. Un abogado sin conocimiento no va a tener no solo el conocimiento del derecho positivo y del realismo jurídico, sino que va a carecer también del conocimiento de la norma y por lo tal de la mala aplicación del derecho. Tenemos efectos de la globalización en las teorías del derecho. ¿Cuál es el impacto de la globalización? Hoy en día estamos en el mundo de las TICs, de las tecnologías. Y esta globalización tan cambiante, y se aplica también el término neoliberal o el neoliberalismo, las barreras que existen acerca de la aplicación del derecho, ejemplo, en aduanas, son parte de la globalización. Hoy en día esa globalización y esa teoría la debemos de estudiar, la debemos de analizar. Ejemplo, tenemos 2 tipos de fronteras, las que son visibles y las políticas. Pero en la globalización, en las visibles, ya la podemos ver desde un medio, por ejemplo, tecnológico, lo que anteriormente no. Sabemos que existía, pero si no llegábamos físicamente al lugar, pues no podíamos verlo. La teoría del siglo XXI, estamos igual en un efecto cambiante y esa teoría dice que abogado que realmente no se actualice, abogado que no tenga la necesidad de actualización de la misma teoría del derecho, pues esa teoría del siglo XXI se va a volver obsoleta. Aquí les recuerdo, actividad, presentación en foro de bienvenida. Tenían esa presentación, hasta ahorita no tengo presentaciones de bienvenida. Compañera Londrita, ¿de dónde nos saluda? ¿De dónde egresa usted como estudiante de la Universidad José Vasconcelos? ¿De San Cristóbal de las Casas, Chiapas? ¿O de otro estado o de otro municipio? Sí, profe, de San Cristóbal. Gracias. Tenemos que haber tenido la oportunidad, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Hemos tenido la oportunidad de conocernos? Todavía no. No pude entrar a la clase anterior. No se preocupe, esta es una retroalimentación para que pueda usted fomentarle su tercera actividad. Los conceptos jurídicos fundamentales. Le voy a hacer la diferencia, o para todos los compañeros, entre los fundamentales y los contingentes. Los fundamentales se aplican a toda la norma del derecho, a toda. Por ejemplo, las sanciones, la coacción, la tipicidad, derechos, deberes, obligaciones. Y los contingentes es vocabulario o las definiciones de determinados conceptos a determinadas ramas del derecho. Ejemplo, cuando hablamos de pena, forzosamente derecho penal, el incumplimiento de una sanción o digo, el incumplimiento de algo ilícito
o bien lo que atribuye como algo no conforme a la ley. Habla del formalismo jurídico y el realismo jurídico y el justnaturalismo junto con el positivismo. El positivismo con el formalismo jurídico en común tienen que son estructuras jurídicas que se basan en la legislación, es decir, no obran únicamente como el derecho consuetudinario con usos y costumbres. El formalismo y el positivismo en común tienen que necesitan estar estrictamente legalizado conforme a la ley, el proceso legislativo, una norma, una jurisprudencia, y el realismo jurídico. Tenemos en cuenta que el realismo se basa en lo que está viviendo esa norma, si se aplica bien en el territorio, en el espacio, conforme a su población. El justnaturalismo recuerden que el derecho natural se refiere al derecho inherente del hombre, el derecho a la libertad, el derecho a crecer, es decir, son partes constantes de la naturaleza que no podemos impedir. Ejemplo, yo no quiero cumplir 18 años y contraer derechos y obligaciones. El justnaturalismo es parte de, tarde que temprano, los que tenemos capacidad de goce y de ejercicio o los que tienen capacidad de goce, pero son representados por su capacidad de ejercicio, también algún tiempo van a tener responsabilidades. El justnaturalismo dice, es algo que es natural, es inherente. La unidad 3, que se basa en esta pequeña sesión y en este pequeño video que nos compete de la técnica jurídica. ¿Qué es la técnica jurídica? La técnica es una estrategia que la vamos a aplicar los abogados según los resultados que querramos en el futuro, o bien que ya vimos que a través de un método o de una metodología ya funciona. Ejemplo, el método, no se olviden que es el conjunto de pasos y procedimientos a seguir. Y la diferencia en la metodología. La metodología, tenemos diversos métodos, pero la metodología, bueno, este método que apliqué para pedir pensión alimenticia no me funcionó. Me funcionó mejor irme a un convenio y resulta que si la parte se lo propongo, resuelvo más fácil. Entonces, la metodología me dice, este método me conviene. La metodología va a estudiar el tipo de método más aplicable, el mejor, y el método ya va a ser desarrollar ese tipo de método que a partir de la metodología me ha funcionado y me es muy técnico, fácil y sencillo, y sobre todo que lleguemos a la resolución más pronta y verídica para nosotros. Lo que se refiere a los problemas que estudia la jurisprudencia técnica es precisamente al sujeto y a la retroactividad de la norma. ¿Por qué? Porque al sujeto, a la jurisprudencia técnica. Al hablar de la jurisprudencia, recordemos que no es una ley que intervenimos todos para la aplicación de la misma. La jurisprudencia es únicamente para determinadas resoluciones de litis. Es decir, existe una controversia, existe una litis, el jurisconsulto solicita y asimismo le hacen ver, conforme se resuelve, una jurisprudencia técnica. ¿Por qué técnica? Porque va a ser para determinada rama. No es una jurisprudencia en cualquiera de las ramas del derecho. Técnica va a decir, bueno, soy técnico jurídico y si sé que estoy solicitando algo en materia civil, debo explicar una jurisprudencia técnica en materia civil. La integración jurídica. Interviene mucho el método exegético. Se los hacía yo ver en la videocápsula. El método exegético es el método que estudia lo que el legislador trata de darnos a conocer. Recuerden que una cosa es lo que la integración jurídica, tú como abogado, nosotros como abogados, ustedes deseen integrar, pero recuerden que se integra conforme al legislador, no conforme a mi conocimiento empírico o a lo mejor el epistemológico, pero erróneo. No, vamos a integrar conforme a lo que desea el legislador. El ámbito de validez de las normas jurídicas y su vigencia. Artículo 14 constitucional, la retroactividad de la norma. Respetar la no retroactividad de la norma y por lo tanto estar bien indagados realmente de si es aplicable o no. Conflictos en las leyes en el tiempo y en el espacio. Pueden existir, se llama este conflicto antinomias, ¿sí? Es decir, leyes que sean del mismo rango para resolver una misma litis. Pero aquí vamos a ver nosotros que pueden ser totales o parciales, simples o complejas. Totales o parciales que resuelvan una totalidad o la parcialidad del conflicto de la ley. O bien lo que son las complejas o simples. Complejo o simple va a depender del asunto jurídico, de la litis.
Ejemplo, pueden ser simples en la resolución dentro del método judicial, una resolución pequeña. Ahí sí, por ejemplo, de nombres, existen nombres con sinónimos. Ah, bueno, entonces voy a aplicar una simple. Aclaro nada más conforme al conflicto de la ley, en tiempo y el espacio, incluso el sujeto, qué sujeto me refiero. Problemas de contradicción de las leyes, lo que explicábamos, las antinomias jurídicas. Y último, realizar un breve comentario en foro de cualquiera de los temas anteriores. Recuerden que es parte, primero el foro de presentación, después el comentario de cualquiera de los temas que hemos visto y analizado y por último su actividad final. Tenemos programadas las sesiones, se indica en la carpeta. Hasta el momento me comentaba la compañera Alondra que no tiene duda alguna de su actividad. Es cierto, ¿verdad, compañera? Sobre el comentario de cualquier tema, es de cualquier unidad, ¿verdad? Exacto, de cualquier unidad. Ah, Aquí bien. en la planeación es claro en el decir que si estamos dejando una actividad, la cual también es complementaria a las 3 unidades, es porque deben de darle cumplimiento en su participación la primera semana, incluso si me paso la primera semana, bueno, mi foro de bienvenida, pero se acepta. Después, mi comentario de cualquiera de las 3 unidades. Y por último, mi actividad final, para que así tengamos el porcentaje que marca, ¿verdad? Dependiendo también, recuerden, de la complejidad y sobre todo del entendimiento de la tarea, de lo que cumpla con su actividad, que esté en tiempo y forma y sobre todo que cumpla los requisitos esenciales. ¿Hasta ahorita alguna duda, compañera? No, profe, todo bien. Ok, excelente. De mi parte es todo. La otra semana tenemos entrega de actividades finales. Si tanto como usted como alguno de sus compañeros se les suscita alguna duda, con mucho gusto, ya sea en el apartado de foro o también hacérmelo llegar por el número celular, inmediatamente daremos contestación. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, profe, muchas gracias. ¿No molesto si puede de casualidad desbloquear su camarita y podernos despedir? Es un gusto poderla saludar, de verdad. Para mí es muy grato conocer quiénes son mis alumnos y el empeño de los mismos. La participación que no tuvo en la otra sesión se retroalimenta con todo esto. Apliquemos el formalismo jurídico, es decir, no puedo dar calificaciones también muy altas si no tengo respuesta también de actividades que lo maneje el positivismo, la presentación. ¿Va? Espero que todos lo cumplan. Sí, profe. Muchísimas gracias, para mí fue muy grato, de verdad, te agradezco mucho hayas aceptado la invitación. En caso de que alguien más se conecte, también estaremos aquí pendientes. No se preocupe, de mi parte es todo, tenga excelente tarde. Bienvenida a nuestra Gracias, profe. Igualmente, linda tarde. Hasta luego. hasta luego. Gracias.